Vamos a ver qué pasa. ¿Qué está pasando, cojita rica? Ajuca, ajuca. Espero que estemos. Si alguien está conectado ya y me puede decir cómo estamos con el audio, si estoy un poquito desfasado con el audio. Hola, hola Maxi, ¿cómo estás? Qué lindo saludarte, hace mucho que no sé de vos. ¿Me puedes contar cómo me ves en el sentido del audio con la imagen? ¿Cuántos microsegundos, cuántos milisegundos te parece que está desfasado? Para que yo pueda pegar una ajustada. Creería que deberíamos estar bien, pero vos me contás. Estamos bien, ¿eh? Estamos a un buen ratio de coso. ¿Todo en orden? Bueno. ¿Cómo estás vos? ¿Qué me contás? Y esa baby face. No me afeité al final. Decidí afeitarme para alguna ocasión más. Para una ocasión especial, digamos. Digamos, ustedes no califican, pero ni a gancho, ¿entendés? Cool. Buenísimo, Maxi. Estoy leyendo lo que me pones. Confirmado entonces. Bueno, vamos a arrancar. Como siempre, estoy un poquito mal de tiempo. Así que vamos a hacerlo medio cortito. Gracias por estar vos. Creo que sos el único que está en este momento. Y estaría bueno que me vayas haciendo comentarios en el sentido de que si algo te parece que lo que estoy diciendo hay que matizarlo o algo, me lo decís. Porque voy a ir sin guión, como acostumbro. Entonces necesitaría mantenerme ordenado. Bueno, me dejas de fondo. Bueno, lo primero que vamos a decir, para no necesitas verme para esto, es que estos, estos nombres de luz suave, luz difusa, eh, bueno, suelen tener errores de concepto. Como dije antes, hay algunos de estos conceptos que no son obligatorios tenerlos bien claros por el nombre, pero sí está bueno, sí es necesario entender qué pasa en la cabeza. Si uno entiende con la cabeza qué es lo que está pasando, esa cámara está un poco baja, perdón, un poco alta. A ver ahí. Si uno entiende con la cabeza qué es lo que está pasando, ya estamos bien, digamos, ya con eso es suficiente, alcanza. Lo que pasa es que, en primer lugar, si lo que está muy bueno, yo soy muy amigo de que siempre haya mucha gente enseñando, mucha gente ayudando a otros fotógrafos, sea formalmente o informalmente, cobrando o gratis, no me importa. Está bueno que haya mucha gente enseñando, eso me gusta, me interesa, pero bueno, ya eso sí hay que decir, eso implica una un nivel más de compromiso. Aparte de que es bueno como fotógrafos saber qué está pasando, ya ahí tenemos que agarrar esos conocimientos que tenemos implícitos en la cabeza y llevarlos a conceptos explícitos para poder transmitirlos. Entonces, vamos a hablar un poquito de esos conceptos. El primero que vamos a hablar, y ahora sí, digamos, entonces en el minuto 4:35 empieza el primer tema, para los que les gusta poner los índices, como Laucha. Luz suave. Vamos a aclarar esto. No toda la luz que tenga un aspecto sutil, que perceptualmente se vea sutil y se vea agradable o amable, no todo eso es luz suave. Olvídate. No, la luz suave es un concepto bien específico. Y tiene que ver con
la calidad de los bordes de la sombra. Con la forma... decime si puedo adelantar o atrasar el audio. Con la calidad del borde de la sombra. Los bordes de la sombra te van a decir... Se desfasó cuando moví la cámara. No sé, la muevo de vuelta. Bueno, de última lo dejamos. Si se arregla, se arregla. Si no... Puta. Estoy con la cámara que se me pone en stand-by, pero voy a ir solucionándolo. Bueno, decía, no todo lo que tenga aspecto sutil va a ser luz suave. Es un concepto bien específico. Sombras, calidad de los bordes de las sombras. Entonces yo ahora les voy a mostrar, por ejemplo, en mi imagen, si yo me giro así, vos vas a ver, ¿qué hace? Yo sé que estoy con una luz suave porque estoy cerca, pero... Ahí está. Cuando yo hago esto, más o menos por ahí, se empieza a ver el borde de la proyección de mi nariz acá. Y si fijan, ese borde no está bien definido. Bueno, eso es lo que nos dice si estamos con una luz suave o con una luz dura. No hay más nada. Incluso vos podés tener mucho dramatismo, mucha oscuridad de este lado, ¿sí? Lo cual le quita sutileza a la iluminación, le da dramatismo, le da profundidad, ¿sí? Y eso no significa que sea una luz dura. Estamos hablando de una luz suave. Si bien esto es un LED, más o menos de este tamaño, no es muy grande, lo tengo muy cerca. El concepto de luz dura, luz suave depende meramente de geometría. Hay unos gráficos, si quieren yo puedo compartirles la pantalla. Así. Así. Y vamos a hacer una... qué malo que soy para Photoshop. A ver si lo hago así. Ok. Si yo hago esto. Esto es lo que voy a fotografiar. Una persona. Acá hay una pared. ¿Sí? Y acá tengo un iluminador grande. ¿Sí? Lo que yo hago es trazar una línea desde el haz de luz último al haz de luz, y con el haz de luz primero sobre un mismo borde. Como eso. Con líneas rectas, esto nos daría una zona de transferencia entre la zona iluminada y la zona no iluminada en la pared de este tamaño. Una suavidad X. Quiero chequear que ustedes lo estén viendo, sí. Pero si esto fuera un flash chiquito y yo tengo que trazar una línea de acá, a ver si me lo hace ahí, acá, bien, de acá a acá, paso por el mismo borde, con la última y con la primera luz, por el mismo borde, y sin embargo la transición es mucho más pequeña que la anterior. Es una cuestión geométrica, ¿está bien? En esa geometría es en la que aparece el tamaño de una transición. Esto es sombra, esto es luz, y esto es la transición. En el tamaño de la transición es donde leemos la suavidad de la luz. Y ya está. Esa es la suavidad de la luz. No lo que nosotros entendemos no, lo que nosotros apreciamos perceptualmente. Vuelvo. No lo que nosotros apreciamos perceptualmente de una iluminación. Si una iluminación se ve sutil, no quiere decir que sea luz suave. Ahora les voy a mostrar algún ejemplo. ¿Vamos bien? ¿Se vio todo lo que quise mostrar? Todo eso vayan diciéndome porque estoy como en un solo monitor y se me hace medio complicado. Así que espero el feedback. Bueno, esto lo voy a cerrar. Sigo. Cuando hay varias cosas que nos confunden en esto. Cuando tenemos un caso de luz
de una foto que puede parecer una iluminación bastante sutil, podemos pensar que es luz suave cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, en esta foto, que tenemos una iluminación bastante general, bastante luce bastante general, y aparte hay un equilibrio. Perdón, me acabo de dar cuenta que no estoy compartiendo la pantalla. Es que me acuerdo. Bueno, ahí. En esta foto, les decía, ninguna de las fotos son fotos mías, ¿ok? Ninguna va a ser perfecta ni linda necesariamente. Estoy para mostrarles los conceptos. Si bien hay una iluminación bastante sutil, digamos, en la cual hay un equilibrio. Primero, punto 1, equilibrio entre la luz del flash o mi iluminador, cualquiera sea, y la luz disponible, la luz de ambiente u otras luces que yo ponga. Eso se llama ratio, es la diferencia de intensidad entre una luz y otra. Cuando esa diferencia es plana, o sea, no hay una profundidad como por ejemplo en mi imagen en este momento en la cámara, que hay mucha profundidad, hay mucha diferencia entre esto y esto. Cuando entre la luz y la sombra el ratio es plano, o relativamente plano, bastante cercano, en esos casos tenemos una iluminación que puede ser dura, como en este caso, pero puede ser sutil. ¿Por qué yo les digo que esta iluminación es dura? Quiero chequear que ustedes me estén viendo. Sí, ustedes me están viendo. Ah, está corrida la pantalla, ¿no? Bueno, igualmente hasta ahora no marqué nada, pero déjenme que voy a ajustar la pantalla. Qué raro. Esto. Ok. A ver, ya van llegando comentarios. Es una leve saturación de sonido, me dice. Capaz estoy un poquito muy cerca. Voy a bajar un poquito el volumen. Bueno, espero que ahí esté mejor. Por las dudas le puse el filtro de pop. Bueno. ¿Vamos hasta ahí? Me interesa el feedback, chicos, Ok, decía, esta iluminación, una de las cosas que tiene es que tiene un equilibrio bastante plano entre la luz disponible en el ambiente y la luz que yo pongo en mi flash. Ahora bien, ¿cómo les voy a mostrar que es una luz dura? Porque justamente lo que voy a mirar son las transiciones que proyectan las sombras entre lo que yo ilumino, entre lo que estoy iluminando y su fondo, ¿sí? Como era la pared. Bueno, lo que pasa es que esto se observa siempre entre el objeto iluminado y el lugar donde se proyecta la sombra, nunca sobre sí mismo. O sea, les voy a mostrar el ejemplo con mi cara, que es lo que tengo más a mano en este momento para ejemplificar bien esto y que se entienda para siempre. Les voy a mostrar con mi cara. Veamos. Yo acá tengo dos zonas de transición, ¿sí? Así yo me quedo quietito, ustedes me miran. Una es la zona de transición entre la sombra de mi nariz y la zona iluminada de mi cara. Esa, o entre esto y esto. Esto es la transición que hay entre la proyección de sombra de mi nariz sobre mi cara. Y eso sí. A ver. La chiquitita, ¿sí? La que sobresale. No la zona en sombra de mi nariz. Eso es una zona en sombras. No es una proyección de sombra. Es una proyección de sombra pero sobre sí misma. La nariz se proyecta sombra sobre sí misma. Esa no sirve para saber. Porque depende de otra cosa y ahora se los voy a explicar. Esta transición que hay acá, en mi cara, esa tampoco cuenta. Porque es una proyección de mi cara sobre sí misma. No sirve para saber si estamos ante una luz suave. Esta, si yo tuviera una luz pequeña acá y fuera una luz dura, la transición todavía existiría. Porque esta transición depende de la forma de mi cabeza. Y esto también de la forma de mi cabeza, de mi nariz, etc. Pero hay una sombrita acá, a ver, yo voy a tratar de que se vea, creo que está ahí, muy chiquitita, que es una proyección de nariz sobre la cabeza, sobre la piel, sobre la cara. Esa sí cuenta
como transición, como proyección de sombra, para que nosotros analicemos ahora sí la transición, ¿sí? Eso es un punto importante. Entonces, lo que vamos a buscar en esta foto que estamos por mirar ahora son no los lados en sombra, sino las proyecciones de sombras de un cuerpo sobre otro. Esos son los que nos van a dictar cuáles son las sombras, cuál es la calidad del borde. A ver qué dice acá. Luis Brosal dice: recién llegué. Se entiende todo. Gracias, Luis. Esta foto está increíblemente iluminada. Es muy difícil, pero ambos están completamente iluminados en la zona visible de sus caras. Sí. No me convence mucho la foto. Espera. Pero sí tiene su cosita. Tiene su truco, digamos. Bueno, entonces, ahora sí. Por ejemplo, vamos a volver al caso particular. Acá tenemos una transición que es larga, si se fijan, empieza acá y termina acá. Acá tenemos otra transición, empieza acá y termina acá. Son transiciones largas, pero esas transiciones no son proyecciones de sombras, son transiciones entre una zona en sombra y una zona iluminada. Y esas transiciones no nos sirven para saber la calidad del borde de la sombra, porque simplemente no hay borde de sombra. Esa transferencia es producto, o sí, un efecto y defecto de la forma de la cabeza. Son útiles, son buenas, sirven para un montón de cosas en la iluminación y en la fotografía, pero no para saber si estamos trabajando con luz suave o con luz dura. No para saber si esa es la dureza. O sea, yo puedo decir, a mí me gustaría que esto sea más marcado, voy a cambiar esto por un flash más chico o por un softbox más chico, y no va a cambiar nada. No cambia nada porque de hecho esta foto fue hecha con un speedlight desnudo y sin embargo aparecen transiciones. Porque, o sea, en ese sentido tiene que ver, no solamente para saber, tiene sentido para poder decidir en qué voy a basar los cambios que voy a hacer. Este cambio no me sirve de nada hacerlo. Ustedes me están viendo a mí de vuelta. Perdón. Menos mal que cada tanto me lo pregunto. Ahí están marcadas las transiciones. Decía, esta transición empieza acá, termina acá. Esta empieza acá y termina acá. Transiciones largas, sin embargo estamos ante una luz dura. Vamos a buscar entonces, ya no nos sirven los pasos de luz a sombra, nos sirven solamente las proyecciones de sombra. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones? Por ejemplo, esto que está acá es una proyección del aro. Esto que está acá es una proyección del aro, oreja, porque en realidad sería todo esto. Toda esta línea es una proyección entre el aro y la oreja sobre el cuello, nuca. ¿Está bien? Entonces empezamos a notar que la sutileza de esta iluminación, que insisto, a mí mucho no me gusta, solamente que resolví con lo que pude en ese momento, la sutileza, parte de la sutileza, lo que podría decir que se ve suave, es, fíjate la sombra del bretel sobre la piel. Y acá la más importante, la del cuello sobre la del cuello de la camisa sobre el pecho y cuello del novio. Acá hay otra. Fíjense cómo las proyecciones son chiquitas, ¿sí? En eso radicó en esta foto la sutileza de la iluminación para generar una sensación de luz suave o de luz agradable, pero no es luz suave, es luz dura, ¿sí? Yo pienso que con esto queda más que claro. Después les puedo mostrar otra foto donde también se arma la escena para que o las sombras no sean tan grandes o no ocupen para que no ocupen zonas donde puedan ser tan molestas. Entonces, si bien luce como una iluminación bastante sutil, voy a decir, no estoy diciendo que la foto sea buena ni nada, las proyecciones de sombras pasan a ocupar un lugar hacia abajo, bastante natural y no tan grande. Si bien esta es bastante menos sutil que la foto anterior, empiezan a ocupar como un lugar indicado. Cuando pones la sombra en el lugar correcto, medio que podés hacer lo que quiera con la sombra. Entonces, en ese sentido, está muy bueno tener conocimientos de iluminación a nivel general y de posado y esas cosas. Fíjate cómo hay sombras duras, pero en la imagen en general está bien. Uno las identifica porque sos fotógrafo, pero
como espectador de la imagen no necesariamente va a ser molesta. Están colocadas en un lugar adecuado, no son demasiado grandes, no son molestas, en mi opinión, no son demasiado profundas, o sea que hay información, algunas veces voy a creer que sí, otras veces que no. Y si se fijan, una luz dura puede generar una sensación bastante sutil, bastante amable, sin embargo no es luz suave. Esto está bueno saberlo todos nosotros, porque con esto decidimos mejor las herramientas para trabajar. Y después tenemos casos donde se puede aumentar el dramatismo, donde la luz secundaria baja, la profundidad aumenta, ¿sí? Entre lo que decíamos ratio entre una luz primaria y una luz secundaria lo bajamos bastante, y sin embargo estamos trabajando con luz suave. Igualmente en esta foto la sensación de la foto es bastante suave, pero si yo me paso a esta otra foto, perdón, la tapé a la foto, ya estamos hablando de una iluminación bastante más dramática, y sin embargo vamos a ir a buscar una proyección de sombras. Mi favorita generalmente es la de la nariz. Vamos a tener una transición desde acá hasta acá. Lo vamos a poner en blanco. Desde acá hasta acá. Es una transición bastante larga que produce luz suave. ¿Me sirve esta transición que está acá? No. Esa transición es producto de la forma de la cabeza de la persona que está posando. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Aclará que cuando decís calidad te referís a suavidad, dureza, ya que hay otras cosas importantes que lo... Cuando decía calidad me refiero a las características que podemos apreciar, a las características que podemos apreciar en el borde de la sombra. Sí, en este caso estoy hablando de suavidad y dureza de la luz, ¿sí? Que expliqué antes que tiene que ver con un fenómeno puramente geométrico. Los que llegaron más tarde, bueno, vean el video más atrás. Y cuando digo calidad del borde de la sombra me refiero a cuáles son las características que nos ofrece el borde de la sombra. En este caso, una transferencia extendida para las luces suaves, una transferencia más directa, luz, línea, sombra, para una luz dura. Cuando estamos hablando de luz suave, aparece el concepto casi accidentalmente de luz difusa, que no es necesariamente lo mismo. La luz difusa o mejor dicho, la difusión y la suavidad barra dureza no son la misma cosa. Están relacionados porque sí, nosotros muchas veces vamos a generar luz suave mediante difusión. Está bien, pero eso no quiere decir que sean lo mismo. Entonces voy a empezar ahora con esta parte del video para que pongamos acá en el minuto 23, vamos medio largo ya, el siguiente tomo del índice. En realidad podríamos hacer otro día ya esto. En los tiempos que hacía foto, ¿no? Bueno, la cosa es así. La difusión es un fenómeno parecido a la difracción. Es un fenómeno por el cual la luz se distribuye uniformemente sobre una superficie. No estoy diciendo que la luz se distribuya uniformemente en todos lados, ni en tu foto, ni nada. No, así como te lo digo, sobre una superficie tal, la luz se distribuye uniformemente, con todo lo que eso signifique. Entonces, nosotros, al igual que la difracción, la podemos conseguir. Se ve en modo zoom. Nosotros a la difusión la podemos conseguir de la misma, al igual que a la difracción, mediante dos formas. Una es por transferencia y la otra es por reflexión.
Yo sé que esto es un bajón, pero ahora les voy a mostrar precisamente a qué me refiero. Vamos a ir a Photoshop. Imagen, imagen, imagen. Sí, porque estaba. Ahí voy en. Vuelvo a esa imagen, pero para ir a Photoshop. Así, voy a agarrar y voy a activar esto. Ok. Decíamos. ¿Cómo difuminamos? ¿Cómo hacemos difusión mediante transferencia? Con una sombrilla. O sea, tenemos una luz. Tenemos una luz chiquita que viaja entubada a través del Fresnel del flash y le metemos una sombrilla. La sombrilla va a romper el centro caliente, esto es una traducción medio directa, el centro caliente de la luz a través de toda la tela, o lo más que pueda, eso depende de la calidad de la tela, de las características de la tela. Cuando digo calidad me refiero a características de una cosa. Depende de las características, puede romperlo más o menos. O si son dos telas, como en los casos de los softbox de doble difusión, bueno, va a ser más efectivo en la difusión. Un softbox, después digo eso, no importa. Entonces ahora recibe un centro caliente de este tamaño, por ejemplo, y lo va a romper hasta acá, por decir algo. ¿Sí? Entonces la doble difusión aumenta la calidad de la difusión. ¿Sí? Ahora bien, ¿puede ser una luz más difusa, más suave? Bueno, sí, puede ser. Porque si vos tenés una doble difusión, es más efectivo al momento de distribuir el centro caliente. O sea que si vos tenés un centro caliente de este tamaño y ahora lo transferís acá y lo ampliás hasta este tamaño, y sí, tenés una fuente de luz más grande, digamos, con el mismo softbox. Pero si vos conseguís que la luz desde acá ya viaje en todo el tamaño, la doble difusión no tiene mucho más sentido. Si vos ya haces que la luz desde acá ya viaje cubriendo toda la tela, vos ya vas a tener una fuente de luz del tamaño total. Bueno, esto y solamente esto es difusión. Ahora bien, tenemos la difusión por reflexión, que es, si tuviéramos por ejemplo una pantalla, así, y viene la luz del sol, que es luz dura, porque el sol al estar tan lejos, acuérdense que hay una relación distancia, viaja luz dura, recibe el centro caliente, lo rompe, lo distribuye a través de la superficie de la mejor manera posible, depende, y a partir de esa ruptura del centro caliente de la luz, es capaz de devolver una luz suave en vez de una luz dura. Se convierte en luz difusa porque ahora toda la pantalla o una buena parte de la pantalla va a estar devolviendo la luz de una manera distribuida a lo largo de la pantalla, a lo largo y a lo ancho de la pantalla. Más superficie de la pantalla, por ejemplo una pantalla blanca, va a estar devolviendo luz y por lo tanto eso ahí es por reflexión, estamos haciendo difusión. ¿Está bien? Ahora bien, fíjense cómo sí hay una relación entre difusión y suavidad y dureza de la luz. Sí la hay. Cuanto mejor seas difuminando en una superficie lo suficientemente grande, si difuminas bien, vas a tener luz dura. Luz suave, perdón. Ahora bien, fíjense esto. Esto que está acá es un difusor. ¿Sí? O sea que yo puedo mandar con el flash luz hacia adelante y solamente hacia adelante, depende del ángulo y todo, pero siempre hacia adelante. Tiene tierra esto. Y le pongo un difusor y van a pasar dos cosas que son distintas. Espera, vuelvo a mi pantalla. Yo sé que me están viendo igual, pero mejor que me vean mejor acá. Esto manda luz hacia adelante y esto va a producir dos cosas. Una, por su calidad para difuminar luz, que es además de ese patroncito que tiene acá adelante
y el material con el cual fue hecho tiene la capacidad de distribuir la luz más o menos bien. No es muy efectivo, la verdad, pero bueno. A ver, ¿qué están viendo ustedes? Quiero ver. Ok, ustedes me están viendo a mí. Entonces, le pongo esto y van a pasar, decía, dos cosas. Una, va a tratar de difuminar dentro de las características y de sus capacidades. Lo otro que va a hacer... Puta madre, se cortó la cámara. Bueno, lo otro que va a hacer es que, por su forma, va a mandar luz que antes no era capaz de mandar. Va a mandar luz desde acá, hacia afuera. Mucha, poca, no lo sé. Ya ahí veremos la calidad de que si usas un Light Sphere o un Light Bones o todos los nombres y los fabricantes que hay. Bueno, cada uno con sus características y con su forma. Lo que sí es que este va a ser capaz de mandar mucha o poca luz hacia los costados, hacia atrás, perdón, hacia los costados, hacia atrás, hacia abajo, depende de la posición en que pongas el flash. Al mismo tiempo tiene esta doble difusión, digamos, tiene como una textura extra adelante, porque es donde se recibe la mayor cantidad de luz. Bien, pasan dos cosas que son diferentes. La difusión, o sea, más superficie rompiendo el centro caliente, y más distribución hacia los diferentes lugares de la luz. O sea, una luz menos concentrada hacia adelante. Hay muchos nombres que la verdad no me importa si los usan bien, si los usan mal, si yo los estoy usando bien, no importa. Lo importante es que lo entiendas con la cabeza. Ahora bien, geométricamente, y vuelvo al punto donde habíamos estado trazando las líneas y todo lo demás, geométricamente no cambia nada. Geométricamente, en relación a el borde de mi cabeza con la pared, el tamaño y la distancia de esta luz comparado con esta luz es exactamente la misma. No hay diferencias entre esta luz y esta luz, y si hablamos solamente de luz suave y luz dura, no hay diferencias. Puede pasar que si estuviéramos en un lugar en interiores y con un techo lo suficientemente bajo, por dar un ejemplo, y saliera suficiente luz desde acá hacia el techo, la suficiente como para iluminar parte de la zona en sombras, nosotros generemos una sensación de sutileza. ¿Por qué? Porque vamos a achicar el ratio, vamos a achicar la profundidad que hay entre la zona iluminada y la zona oscura, la zona en sombras. Pero eso no lo convierte en luz suave. Olvídalo, no lo convierte en luz suave. Solamente lo convierte en una foto con un ratio menor, con un ratio más plano que el que hubiera tenido en otra circunstancia. Ahora, si yo agarro esto y lo apunto hacia el techo, bueno, ahí sí estoy usando luz suave. Porque si yo no te toco a vos con luz dura, sino que voy directo al techo, y el techo pasa a tener una mancha de luz de 1,5 metros por 1,5 metros, bueno, estamos cambiando el tamaño de la fuente de luz. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo los conceptos entre sí están vinculados, pero no son lo mismo. No es lo mismo ni la difusión, no es lo mismo la suavidad, dureza de la luz, y no es lo mismo la distribución hacia dónde va a llegar el alcance de la luz, digamos. Si voy a ir hacia adelante, si voy a ir hacia los costados, si voy a cubrir 360 grados, la zona de cobertura de la luz son diferentes a las otras dos cosas. Bueno, quiero ver qué me han comentado y ya creo que estamos. El más fachero, gracias querido. Vos sos el número 2, ¿sabes? Tiene tierra, claro, lo que no tengo son las escrituras de la tierra. En el 3220 viene la explicación de por qué decía lo que algunos piensan que el Max Fear genera luz suave. Bueno, ya después lo chequearé qué fue lo que dije, pero espero que más o menos hasta acá haya sido de utilidad. Había otra cosa que había preparado, que no había preparado, había pensado hablar, ¿sí? Que tiene que ver justamente con lo que le decía, lo de la difusión. Porque hay algunos que dicen, no, hay que mirar la especularidad de las luces para ver. Y no lo preparé. Si me deja Laucha lo voy a preparar para otro día. Pero
A ver si puedo hacerlo un poquito en teoría sin necesitar imágenes. Como les decía, la difusión tiene una parte que tiene que ver con... Conseguimos difusión mediante reflexión o mediante transferencia. Hablamos de la parte de reflexión, o sea, la luz rebotando en algún lugar. Esa difusión no depende tanto de la difusión del objeto que está del iluminador. No depende tanto del flash ni del softbox. Esa difusión depende más que nada de la calidad de la superficie reflectante. Voy a tratar de explicarme. Por ejemplo, mi piel, baby skin, es reflectante, más reflectante y mejor reflectante que mi camiseta. Pero es menos reflectante y menos efectiva en la reflexión que mis ojos. Entonces vos, si mirás mis ojos, vas a ver la forma del iluminador. Mi piel no es capaz de mostrarte de qué forma es el iluminador. Yo cierro mis ojos y vos nunca vas a saber de qué forma es mi iluminador acá. No vas a saber si tiene patrones, si es difuso, ni nada. ¿Por qué? Porque mis ojos producen reflexión, ¿sí? Y eso se llama reflexión especular, ¿sí? Eso es reflexión especular. No tiene que ver con qué tan concentrada se vea la luz, no, porque eso no tiene que ver con la luz, tiene que ver con la calidad de la superficie, tiene que ver en este caso con mi piel o con mis ojos. La reflexión especular es la capacidad que tienen mis ojos de devolver más o menos bien claro, bien definido cuál es el reflejo de lo que está recibiendo. En cambio, mi piel tiene una reflexión más difusa. Y si yo cambiara mi piel y me pusiera una máscara de, no sé, de alguna tela más rugosa o algo así, sería aún más difusa. Perdón, lo de la remera fue un mal ejemplo, no debí decir eso, no tiene nada que ver. Tiene que ver con la capacidad de reflejar. O sea, si agarramos una pantalla 5 en 1 y un espejo, por ejemplo, el espejo es un reflejo especular del sol y te lo puedo proyectar a vos. Especular porque justamente espejo, recibe y lo devuelve tal cual lo recibe. La pantalla plateada es un reflejo bastante especular, pero rompe un poco la forma. Uno puede entender que eso es el sol, pero es más difícil de saber. Y la pantalla blanca completamente es mucho más difusa. Entonces va a romper mucho más la información y es más difícil saber. Ahí es donde está la capacidad de especularidad, digamos, de una reflexión. ¿Para qué digo esto? Para que no nos metamos, cuando queramos hablar de difusión y de todo eso, no nos metamos a hablar de la parte de reflejos especulares y de reflejos difusos, porque en realidad eso depende mucho más de la superficie que recibe la luz que del artefacto que está iluminando. Si yo te pongo solamente piel y no te pongo ojos y no te pongo labios ni nada, y te tiro con un flash en un softbox de 40 centímetros y en un softbox de, no sé, de 80, va a ser difícil que te des cuenta cuál estoy usando. Es difícil. Si no miras la proyección de sombra, obvio. Si miras la proyección ya es otra cosa. Pero solamente mirando la especularidad, no, porque la especularidad es la misma. Es la piel. Y yo te puedo poner el espejo, la pantalla plateada y la pantalla blanca, y la especularidad cambió. Sin embargo, el sol fue el mismo. Entonces, para que no entremos en esas cosas, quería dejarlo aclarado. Yo sé que esto fue un quilombo, pero después lo voy a hacer con dibujo, con foto, con todo. Marcelo dice, y yo que me estaba por comprar el Mac Mod. Hey, compre lo que tenga que comprar. Mariano Leiva dice, se nota que este pibe terminó el secundario. No, hizo un taller para aprender a parecer que terminé el secundario. La otra tesis lleva 35 minutos y le agregamos un tema, se nos hace de noche. Déjalo ahí, la especularidad, tómate un merecido descanso. Dale, lo charlamos después, chao. Después un día lo charlamos bien completo. Es un tema lindo, está bueno aprenderlo. Especialmente, insisto, los que dan clases. Porque cuando das clases tenés que responder consultas y cosas así, y eso necesitas tener claras estas cosas. Así que bueno, chicos, los dejo. Espero que se hayan divertido. Yo no. Y ya está. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Gracias por los comentarios y por la buena onda.